Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a ver resinas acrílicas. Bueno, ya más o menos estuvimos viendo este tema, ¿sí? Lo vimos cuando hablamos de cubetas individuales, ¿sí? Las resinas acrílicas involucran un montón de materiales que vamos a ir viendo detalladamente. ¿Qué son las resinas? Son polímeros a base de polimetacrilato de metilo y que se clasifican, al igual que lo vimos en la anterior clase, dependiendo de cómo se activen, ¿sí? Cómo endurezcan. Tenemos termocurables, que son de activación térmica, fotocurables de activación lumínica y autocurables con activación química. ¿Cómo viene la presentación comercial? Viene un polvo, que es el polímero, y el líquido, que es el monómero. Bien, acá por ejemplo les puse el diseño de dos tipos de cubetas. Tenemos las cubetas, estas son de autocurado, las que son de color rosa, y estas azules son de fotocurado. Les puse, las resinas acrílicas se endurecen por reacción de polimerización por adición, ¿sí? Sea física, o sea, que endurezcan por calor, que son de termo, sean por luz, que serían fotocurado, y sea química, que es autocurado, o de curado dual. ¿Qué significa? Que endurecen tanto por autocurado como por algún complemento más, sea autocurado y termocurado, o autocurado y fotocurado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que las de termocurado, ¿sí? Las que endurecen por calor, son las que más tiempo de trabajo nos dan. O sea, la puedo manipular más, le puedo dar más la forma, ¿sí? Porque yo lo último que voy a hacer, la voy a llevar en un hornito, ¿sí? Entonces eso me da más tiempo de trabajo. Y son más resistentes que las de autocurado. A su vez estas, lo que tienen de desventaja es que son mucho más porosas, ¿sí? Entonces, si tengo que elegir qué tipo de cubeta individual es la mejor, me voy a quedar con las de fotocurado, las de termocurado. Dejando de lado las de autocurado, que son las más económicas, ¿sí? No, yo no digo que estén mal, total es para tomar una impresión, pero sepan que la desventaja mayor es que es más porosa y es más frágil. Bueno, acá tenemos distintas imágenes de cómo es la presentación comercial. Tenemos, esto es acrílico rosa para rebasado, esto es acrílico para hacer lo que son reparaciones o placas de bruxismo, esto es acrílico para provisorios, este es un acrílico que lo usamos nosotros para hacer pernos o para hacer ferulizaciones cuando veamos la parte de implantes, ¿sí? ¿Y cuáles son sus usos? Tenemos para fabricación de coronas temporales, o sea, provisorios de dientes en los cuales van a recibir una corona. Fabricación de cubetas individuales para impresión, para bases de prótesis, la parte rosa de la prótesis, para realizar placas de registro para toma de mordida, para reparaciones de prótesis fracturadas, para confección de placas de bruxismo y para confección de aparatología removible. Acá les puse los distintos usos. Provisorios, cubetas individuales, placas, las bases de las prótesis, ¿sí? Placas de registro, esto de arriba es cera y lo de abajo es acrílico, para reparación de prótesis fracturadas, para placas de bruxismo. Tengan en cuenta, vieron los distintos colores, ¿no? Las resinas acrílicas pueden ser de color rosa, de color transparente, de color más rojizo. En este caso se le agregan pigmentos. Esto es como un acrílico transparente al cual se le agrega pigmentos. Este es este que les puse acá, que es acrílico autocurable para reparaciones, que es transparente, por eso las placas de bruxismo son de ese color. Y bueno, estos son todos los usos que les podemos dar, ¿sí? ¿Qué tienen que saber? Cuando uno va a hacer, por ejemplo, en este caso, por ejemplo esto, donde tenemos los dos modelos de yeso y las cubetas superior e inferior, ¿sí? Para diseñarlas, si la queremos hacer nosotros en el consultorio con acrílico de autocurado, lo que va a pasar es que ese acrílico yo voy a mezclar, ¿sí? Del polvo con el líquido, ahora vamos a ver cómo se hace, y lo voy a tener que ir moldeando sobre ese yeso. ¿Qué pasa? Hay una reacción que se produce entre ese yeso y esa cubeta que va a impedir que la podamos separar, ¿sí? Es como que se van a intentar unir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar? El separador de acrílico y yeso, ¿sí? Es de color rosa generalmente. Y básicamente lo que se hace es, sobre el modelo se lo pincela con este separador, ¿para qué? Para luego diseñar la cubeta y poder separarlos. Impide que el acrílico entre en el yeso, impide que el acrílico tome agua del yeso, o sea, impide su unión, ¿sí? Es muy importante que nos acordemos de colocarlo, porque si no, después cuando lo queramos separar, no lo vamos a poder hacer.
¿Cómo se manipula? Y acá atentos, ¿sí? Porque es distinto de todo lo que les vengo diciendo en materiales dentales. Acá no me importan las indicaciones del fabricante, ¿sí? No me importa que me diga, pone 3 gotitas de monómero con 15 gramos de polímero. Acá esa saturación, ¿sí? ¿Qué es esa saturación? Uno lo que va agregando es el monómero, el líquido, ¿sí? Uno generalmente, por ejemplo, para hacer un diente así, un incisivo, más o menos nosotros calculamos 8 gotitas, ¿sí? De monómero y vamos a ir agregando el polímero, el polvo a saturación, ¿sí? Vamos agregando hasta que más o menos logremos una consistencia que sea fluida, pero no muy dura. Entonces, acá les puse, se coloca el monómero y se va agregando polímero y se va mezclando con una espátula. ¿Qué necesitamos? Vasodapen. Entre de vidrio o siliconado, 1000 veces chicos el siliconado. ¿Por qué? Porque este, como lo podemos moldear y apretar, vamos a hacer más fácil la parte del retiro del acrílico. En cambio acá se van a ver que se les queda muy pegado en el vidrio y se estropean mucho, la verdad. Bueno, y la parte más importante para que ustedes tienen que saber de cómo se maneja son las etapas de la polimerización del acrílico. Tenemos 5 etapas, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Mezclo el monómero con el polímero y voy a ir viendo distintos estadios, ¿sí? Voy a ir viendo cómo pasamos de un estado fluido a un estado totalmente rígido. Y tenemos que saber en qué momento podemos manipularlo. Entonces, tenemos la primera etapa que es arenoso o granuloso, que es el inicio de la polimerización. Después tenemos el filamentoso, donde se van a observar hilos y filamentos. Yo ahí abajo les dejo un video donde se observan esos hilos. Después tenemos la tercera etapa que es la plástica, que esa es la etapa de trabajo, ¿sí? Es el único momento en el que vamos a poder trabajar el acrílico, lo vamos a poder manipular para hacer tanto la placa de bruxismo, la base de una prótesis, una, un provisorio de algún diente, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en esa etapa? Porque eso está en el vasodapen y se va a empezar a separar de ese dapen, de las paredes. Nosotros lo que solemos hacer cuando mezclamos el monómero con el acrílico es lo ponemos, lo sumergimos en agua, ¿sí? Agarramos una taza de goma, la cargamos con agua fría y lo metemos ahí. ¿Para qué? Para darle tiempo a que llegue al estado plástico y eso le va a dar, ese agua le va a dar una lisura superficial que es muy linda, ¿sí? Si no, lo que se hace es, se tapa ese vaso de Apen, si uno no lo quiere sumergir en agua, lo tapamos ¿para qué? Para evitar que se evapore ese monómero, el líquido del producto. Bien, entonces cuando se empieza a separar de las paredes es que estamos en la tapa plástica y donde podemos empezar a trabajar el acrílico. Es muy importante que recuerden esto, es en la tapa plástica, ¿sí? Después ya en la tapa elástica, ya la masa no se puede trabajar porque se evaporó el exceso de monómero, no queda líquido que aporte plasticidad. Entonces, si no tengo ese líquido, va a estar rígido casi, ¿sí? Que es la última etapa, que ahí ya endureció de forma completa, ¿sí? Entonces, de las 5 etapas, la tercera, que es la parte que se puede trabajar, es la más importante, ¿sí? ¿Y qué más tenemos que saber? Que en la última etapa, cuando está rígido, pasan dos fenómenos que son anexos a la polimerización. Anexos porque es algo complementario. ¿Qué es lo que le pasa? Es que liberan calor, ¿sí? Cuando está en estado rígido, libera calor y es mucho calor, chicos. Por ejemplo, yo estoy haciendo un provisorio en un diente de adelante y nada, lo trabajo, estoy en etapa plástica, lo trabajo, y siempre lo que hacemos nosotros en general, que ya nos van a ver, es se retira y se coloca el diente en varias oportunidades. O sea, retiro, pongo el incisivo, el provisorio. ¿Por qué? Porque yo sé que va a sufrir los fenómenos de liberar calor y de contracción. El acrílico se va contrayendo. Entonces, si yo lo llego, hago toda la forma del diente en estado plástica y lo dejo colocado sobre mi muñón, sobre mi perno o sobre mi poste, lo que haya ahí, se va a contraer y no lo voy a poder retirar, ¿sí? Entonces el paciente le va a quedar como trabado ese provisorio. ¿Por qué? Por estos dos fenómenos. Porque se contrae y a su vez la liberación de calor va a hacer que el paciente se queme la encía, ¿sí? Entonces, muy importante reconocer de las etapas, la etapa plástica, que es la tercera, y la etapa rígida, que en la etapa rígida vamos a ver los fenómenos anexos de la polimerización, en donde se libera calor y hay una contracción. ¿Cómo se evita esto? ¿Sí? Hay veces que si el paciente le quema mucho, le podemos tirar un poco de agua con la jeringa triple, ¿sí? Y para la contracción generalmente sacamos y ponemos en el caso de que sean provisorios.
Bueno, por hoy esta etapa de la clase la hemos terminado y van a ver también en la próxima clase todo lo que es la parte de cirugía. Por el momento todo lo que es de prótesis lo damos por terminado y vamos a encarar la materia ya desde el lado quirúrgico. Bueno, que tengan buenos días.